Viñetas de la Revolución. 1. En vísperas. No es un cuento, sino unos cuantos fragmentos de una nota acerca de mi visita al frente del río Riga, poco antes de la revolución bolchevique. 1. Rumbo al frente. El comandante del acantonamiento del Báltico tenía reservado un compartimiento de primera clase para los miembros de la misión americana, como él nos llamaba. Un sacerdote ortodoxo, convertido en voluntario para cumplir sus deberes eclesiásticos en las trincheras, imploró humildemente el honor de viajar en nuestra compañía. Era un hombre grueso, saludable, de ancha faz, con enormes barbas rojas que reflejaban las características sencillas de los rusos. Amable, sonrisa, que reflejaban las características sencillez rusa. Amable sonrisa e insaciable deseo de conversar. «Esto vierno, qué cierto es», dijo con apenas insinuado suspiro. La revolución ha debilitado el poder de la Iglesia sobre las masas. Antes las gorras de los reservistas ostentaban una cruz al lado de la leyenda Sau Berú. Saberú, Staria, id Ochestov, Techevsvo, Saberúa, Ipstavia. Sauberú, Ipsavia, Iptochevsko. Sauberú, Ipsavia y Otechevko. Saberú, Ipsavia y Otechevko. Por la fe, el zar y la patria. Bueno, pues han borrado la fe, junto con lo demás. Movió la cabeza. En el antiguo texto de las oraciones eclesiásticas se aludía a Dios como el zar del cielo y la Virgen como zarina. Movió la cabeza. En el antiguo texto de las oraciones eclesiásticas se aludía a Dios como el zar del cielo y a la Virgen como la zarina. Nos hemos visto obligados a eliminar eso. El pueblo no tolerará que se insulte a Dios, aseveran. Lo interrogamos sobre su tarea en el ejército y su rostro asumió una expresión de ternura infinita. En el curso de las oraciones de los regimientos, el sacerdote implora la paz entre todas las naciones. Al llegar ahí los soldados a cloro exclaman: agregué, sin anexiones ni indemnizaciones. Después, cuando perdimos protección divina para los viajeros, los enfermos, a los que sufren los soldados gritan, incluye también a los desertores. Al llegar ahí, los soldados a cloro exclaman: agregue, sin anexiones ni indemnizaciones. Y después, cuando perdimos protección divina para los viajeros, los enfermos y los que sufren, los soldados gritan:
Incluya también a los desertores. Y pobre el sacerdote que se rehúse a entonar la oración de la tropa. En cada estación, el tren hacía prolongadas paradas. En cada estación, el tren hacía prolongadas paradas, a fin de que los pasajeros. En cada estación, el tren hacía prolongadas paradas, a fin de que los pasajeros pudieran contar con tiempo para beber vaso tras vaso de té e ingerir geniosas porciones de alimento, en el alegre ambiente que propiciaba el animado parloteo de las repletas salas de espera. Entre dos estaciones, con el tren en marcha, se introducían extraños oficiales del ejército y civiles. El sacerdote vivía en Tashkent y en el Transcarpio, con su mujer y sus 5 hijos. Nos escribió la singular institución de que se conocía como Oficina de los Ladrones, donde las personas que habían sufrido un robo podían rescatar sus propiedades mediante el pago del precio de las mismas, menos 20%. Cuando el importe se cubría al contado, un pequeño y desmandado maestro de escuela describía detalles de la convención de las oficinas de los ladrones. Cuando el importe se cubría al contado, un pequeño cuando el importe se cubría al contado, un pequeño y desmandado maestro de escuela describía detalles de la convención que las oficinas de los ladrones celebraban en verano ese año en Rostov sobre el Don, a la cual habían asistido delegados de todos los ámbitos de Rusia. En esa ocasión se formuló una protesta formal ante el gobierno contra la viralidad y rapacidad de la policía. Un ventrudo, Pochkoniv, narró que en la convención en Moscú de prisioneros de guerra alemanes y austriacos se pidió jornadas de 8 horas y fue aprobada. Corría el rumor de que los soldados de los ejércitos estacionados en el frente festejarían el Parklov el 1 de octubre, 4 días después, en sus hogares. Todo el mundo se preocupaba por esta mayúscula amenaza de disolución. ¿Qué acontecería si los millones de soldados rusos dejaran de pelear y partieran para la capital o sus respectivos poblados? El viejo Porkoniv El viejo Polkoniv murmuró: estamos perdidos. Rusia está derrotada. Y lo que es peor, la vida es tan mísera por ahora que ya no vale la pena. ¿Por qué no acabar con todo? El oficial, que hablaba francés, de espíritu revolucionario, en teoría, sostuvo con aquel una acalorada aunque cortés discusión. El sacerdote contó un caso de corte rabelaisiano, por lo simple, de un soldado que sedujo a una muchacha campesina con las promesas de que el hijo que él concibiera llegaría a ser general del ejército. Con la promesa de que el hijo que él concibiera llegaría a ser general del ejército. Se hizo tarde. Las luces se tornaron tenues e intermitentes y se acabó la calefacción de nuestro carro. El sacerdote tiritaba. Bueno, dijo al poste, al dar diente con diente. Esto se ha puesto muy frío, para que uno esté despierto. Y enseguida se echó, tal como estaba, sin más cobija que los faldones de su levitón, e inmediatamente empezó a roncar. Muy temprano despertamos la mañana siguiente.
aterridos. Nuestros músculos estaban rígidos e insensibles. Los rayos luminosos del sol no llegaban a través de las ventanillas escarchadas. Un rapaz entró al carro con té y tablillas de chocolate en vez de azúcar. El tren se deslizaba cuesta abajo por la rica región de Esland.